Bueno, acá está el tema bueno, de las tres alternativas posibles que veo ahora ante estos escenarios. Bueno, que ya llovió, ya está un poco más con ánimo después de la cosecha, de la poca cosecha de soja que se pueda levantar. Es qué sembrar, es la pregunta, como qué alternativas, porque también vemos una disminución, ahora como lo vemos acá, ¿viste? Dentro de las tres alternativas, te comento brevemente Dale. la planilla Excel. Nosotros lo que vamos a ver ahora es el rendimiento de indiferencia de la campaña 23-24 en dólares y financiero. ¿Por qué financiero? Porque le vamos a poner todo el IVA, las retenciones de impuestos, todos los conceptos, todos para que veamos efectivamente cuál es nuestro punto de equilibrio financiero, más allá de lo económico. Entonces, acá después vamos a ir viendo, analizando el tema de los precios de cada uno de los cultivos, bueno, y por cada uno de los cultivos, trigo 23-24, ryegrass 23-24, carinata 23-24, que son como las tres posibilidades que se están hablando entre los productores, pero que no pueden ser eh, alternativas entre sí, sino también para una determinación del área y la superficie. Exactamente. Como bien hablamos siempre, Víctor, viste que el productor se maneja mucho por emoción, todos nos manejamos por emoción. El año pasado teníamos una emoción de que no había que hacer trigo porque no había urea, porque estaba a $1.400 la urea, porque había una guerra que no sabía qué se iba a pasar, incertidumbre. Sin embargo, el precio a cosecha era un precio histórico Sí. y todo o sea, del mercado decía, che, tienen que sembrar trigo. Bueno, algunos productores se quedaron con la emoción de la urea y no sembraron, o sembraron un poquito. Y otros triplicaron la superficie. Ahora nos quedamos con la emoción del buen negocio que fue el trigo y que nos salvó un poco las papas en esta cosecha. El trigo va a hacer que esta sequía más o menos amortiguarla un poquito más en algunos productores, no podemos generalizar, pero ya vemos que el mismo escenario del año pasado no sabemos si se va a dar, porque ya el precio del trigo a futuro está a $228. Ujú. Exactamente. Por, Exactamente. por lo tanto, hay que tener precaución, o por lo menos no aumentar la superficie. No digo no sembrar, pero ojo, está $228. Si bien el precio histórico siempre es $170, parecería que está unos $50, 60, $70 más por encima del promedio. Pero bueno, hubo años que llegamos a vender trigo a $115. Bueno, Y ahí un poco, y disculpad por ahí capaz que me adelanto un poco, Matías, en el análisis. Lo interesante justamente de este laburo que estás haciendo vos, de traer un poco, o sea, lo rico de toda esta discusión, o sea, lo rico de esto, no es que vos vayas a tomar esta planilla como los 10 mandamientos, como quien dice, ¿no? Sino que justamente es el ejercicio de pensar, que es lo que vos tal decís, cual. tratemos de dejar las emociones de lado y llevémosle un poco de raciocinio a todas estas cuestiones. Es un poco lo que siempre nos pasa a nosotros cuando decimos, bueno, vamos a planificar, ¿no? No sé si recordás los otros días en la charla que dimos sobre el tema de cultivo de cobertura y demás, que yo mencioné que una de las cuestiones que más difícil me fue a mí implementar con los productores fue empezar a hacer la planificación a fines de diciembre, principios de enero, cuando normalmente el chip de la mayoría de nuestro está hacer las planificaciones cuando estamos levantando la cosecha de maíz o de soja, digamos, allá por el mes de abril o mayo, ¿no? Entonces, lo que yo veo como positivo justamente de todas estas cuestiones es que es como que vos decís, bueno, listo, la planificación en general, más allá de algún movimiento de superficie y demás que pueda llegar a hacer, en general lo que te aporta es algo de certeza a lo que vos vas a hacer. Y después vos vas afinando. Vos estás marcando ahí muy claramente el tema del rendimiento de indiferencia, por ejemplo, de cultivo de trigo y demás. Ahora en el desarrollo de la charla vas a explicar cómo están compuestos cada uno de esos costos y demás. Sin embargo, cuando yo veo ese 32 quintales de costo, por ejemplo, para el rendimiento, o sea, el rendimiento de indiferencia del trigo o del ryegrass o de la carinata,
La verdad que quintales más, quintales arriba, habremos tenido 30 quintales de costo en otros años, habremos tenido 34, habremos tenido 27, pero no es que te estás yendo 10 quintales arriba o 10 quintales abajo. Estás medianamente en el pelotón de lo que normalmente nos encontramos, o sea, no es algo loco, digamos. No sé si me entendés lo que te quiero decir. Sí, O sea, sí, tal cual, ¿no? Tal cual. ese 32 quintales es bastante normal tenerlo como costo, digamos. Por ahí nosotros los ingenieros agrónomos somos mucho menos detallistas en los costos y obviamente que la planilla que vos, o sea, los cálculos que vos haces acá son recontra más completos porque te agrega el análisis financiero que por ahí, cuando querés acordar, son 4 o 5 quintales de costo más extra que por ahí normalmente en una planilla de margen bruto no lo tenés. Corregime si me estoy equivocando, Mati, Sí. pero más o menos por ahí podemos decir, así a grandes rasgos. O... Sí, tal cual. Pero mirá una cosa, Víctor. Mirá si a esta planilla, Uh al trigo, le ponemos que el precio futuro -huh, va a estar como está ahora, que ahora está a 287, y de acá a la uh campaña, -huh, el precio del trigo, porque los molinos le va a costar mucho empalmar las dos campañas, claro. porque tienen muy poco trigo, no hay trigo, y llegar a la próxima campaña los precios se van a disparar. Pero ya nos pasó un año, no recuerdo bien si fue la campaña 2013, diciembre de 2013, en donde no había trigo y el precio de octubre contra de noviembre había una diferencia de un 40%. Yo veo un escenario muy parecido, porque además con la seca, todos los productores, ¿qué van a decir? Necesito flujo de fondo en diciembre. Entonces, sí o sí, voy a tratar de sembrar trigo, porque tengo los campos vacíos, semilla de algún lado voy a conseguir, de alguna manera voy a rebuscar y voy a tratar de sembrar trigo para tener flujo en diciembre. Lo que decimos, ojo con aumentar mucho la superficie porque los números pueden ser finos. Sí. Y el mercado de alguna manera ya empezó a ver eso. Uh -huh. Estamos de acuerdo, estamos Vos de acuerdo. fíjate, nos vamos en dólares, después vamos a explicarle ahora brevemente el tema de cuál es la diferencia entre pesos y dólares. Pero en dólares, si subimos el precio al precio actual, nos da 2.500 kilos. Está bien. Entonces, el punto de equilibrio. Entonces, con esto decir, che, ¿cómo lo vamos a sacar 3.000 kilos? ¿Cómo lo vamos a sacar 3.200 kilos? El tema está, ojo, que el mercado ya está diciendo que diciembre va 228 dólares. Exactamente. Sí, 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 sí. Sí, lo que Y nosotros estamos haciendo acá es una proyección con lo que se va a cosechar, no con lo que no con el precio actual, tal cual. obviamente. Bueno, claro, una de las cosas que también está bueno mencionar en el análisis es que no hacemos futurología. Mm. Esto es el precio del mercado que se puede lograr hoy a diciembre. Eso, entonces, con los datos que tenemos hoy empezamos a analizar. Y como decías vos, esto es un ejercicio de pensar que nos sirve para pensar y después la intuición va a ayudar mucho al productor, cada uno tiene su estructura, no se puede generalizar, pero bueno, la idea es hacer el ejercicio para pensar. Bueno, en los precios futuros del trigo, 228 dólares. Ryegrass, se están hablando más o menos los semilleros que unos $1.000 a cosecha se podría lograr. Hay 1.100, el precio actual está un poco más, está 1.400, no sé qué es lo que vos escuchás por ahí, Víctor. Sí, sí, o sea, más o menos $1 el kilo es lo que te están, o sea, en realidad por ahí, en realidad como ofrecer te ofrecen un poco menos, pero vos vas a explicar después cuál es la diferencia, digamos, que es el tema del porcentaje de limpieza y más, así que tomando $1 por kilo ya limpiado sería un valor razonable, digamos. Bien. Y la carinata está en 540 dólares. Que Perfecto. después también, esto no hay mucho mercado, pero bueno, creo que toman el precio del mercado de Francia Uh -huh. y de ahí sacan una proporcionalidad, que eso es el número que me dieron de la carinata. Uh -huh. Entonces, acá bueno, como ya dijimos, con IVA, después vamos a ver las implicancias de sin IVA y cómo es. Hay una cosa a tener en cuenta que el ryegrass es al 21% de IVA, o sea que nos genera más flujo, y el trigo y la carinata es al 10,5% De de IVA. IVA. Uh -huh. Después, bueno, vamos a ver y después en el transcurso,
O sea, tampoco podemos pasar el 100% de la superficie y todos los productores hacer todo Ray Gras y todo Carinata, porque sería un No, de eso desastre. Pero bueno, es como para decir, che, pensemos y pongamos a ver esto cómo dan los números. Bueno, acá un poco el tipo de cambio, esto es lo que dice el MADVA que va a estar a futuro. En junio, cuando está la siembra, a principio de la campaña está a 263,60. Y a diciembre el MADVA dice 415 pesos por dólar que va a estar el tipo de cambio. Esto, una de las cosas que viene pasando es que generalmente no viene sucediendo lo que va marcando el MADVA a medida que nos vamos convergiendo a la fecha. Lo que sí es que todo el mercado dice en algún momento esto, o sea, el mercado es como que el MADVA avisa, no sucede, hasta que en el momento sucede, supera lo que dice el MADVA. Por lo tanto, esta es la referencia que tenemos. Acá nosotros no decimos que va a estar esto el tipo de cambio. no, pero es la única Pero, referencia objetiva que vos podés tomar de un mercado para decir, bueno, no hago futurología, como decís vos. exactamente. Esto solo nos sirve es que si los tipos de cambio fuesen así, nuestro costo en pesos de rendimiento de indiferencia va a estar en 2.392 kilos. Ujú. Esto sería para aquellos que ven los números en pesos. Pero como siempre recomendamos, y esto fue un análisis que hicimos, que estudiamos mucho para demostrar con números que no podemos mirar más en pesos, sino en dólares, porque no tiene nada que ver los pesos de hoy con los pesos de hace 3 meses, con los pesos de la campaña pasada. Tenemos que ver todo en dólares, porque en dólares va a ser la moneda que después volvemos a comprar los insumos, volvemos a seguir en la actividad. Nosotros con todo lo que cosechemos de trigo vamos a comprar insumos para la soja de segunda, que están al tipo de cambio de ese momento. Con lo cual, esto solo lo ponemos para analizar esto y para analizar alguna estrategia de financiamiento. Está bien. El porcentaje de evaluación del periodo da 57%. Esa es lo que sería la expectativa de evaluación del mercado. Parecería a lo mejor elevada o no, cada uno lo pensará. Pero bueno, si uno conseguiría una tasa en pesos menor al 57%, parecería en el periodo, parecería que convendría. Que sería razonable. Entonces, uno lo que puede decir, bueno, va a haber una devaluación. ¿Cuál es esa devaluación? Bueno, si yo consigo endeudarme en pesos a una tasa menor a esa expectativa, me endeudo en pesos. Si no, me endeudo en dólares. O un poco de cada uno. Pero bueno, esto solo lo decimos solo para tirar disparadores. Mira, justo me estaba acordando una noticia que leí ayer sobre el Banco Nación, iba a alargar créditos al 40%. ¿Viste cómo son todas las noticias del Banco Nación? Siempre son mucha espuma y después lo que realmente queda es muy poco, ¿no? Pero bueno, justamente me hizo acordar esto que estás comentando vos, que si uno llegaría a conseguir créditos, por ejemplo, al 40% en pesos, obviamente que en este momento, y más con el contexto que se viene para adelante, definitivamente que parece ser una buena alternativa. De ahí a que lo vaya a poder lograr es otra cosa, pero bueno. Bien, ¿era para capital de trabajo o para inversión? Mira, lo leí a las apuradas anoche, no recuerdo ahora, Mati. Es Bueno, medio difícil que yo un sea poco de lo que para estoy capital de viendo, trabajo, es medio difícil que te den. claro, era para inversión. Tal cual. Entonces, o sea, está bien, el productor que recibió una lluvia de verano de 100 milímetros en enero en su lote, puede estar pensando en comprar una maquinaria. Ahora Claro. creo que en la mayoría, en el conjunto, la prioridad de una nueva inversión está en el número Sí, 1000. sí, sí, sí. Con lo cual, a lo mejor un productor dice, bueno, necesito capital de trabajo, puedo renovar esta máquina financiándome la otra y me queda algo de capital, pero bueno, buscándole alguna manera alguna enroque de ese tipo,
Otra no lo veo, pero sí, o sea, un préstamo al 40% para capital de trabajo, 50 parecería bueno en estos contextos. Pero bueno, es otro tema para otra charla de otro día, porque podemos estar horas hablando de eso. De cuál es el endeudamiento prudente, el endeudamiento óptimo, analizarlo, analizar la deuda que nos queda de esta campaña con la deuda que necesitamos para la próxima campaña y decir, pensar si no estamos entrando en el síndrome del casino, Ajá. eso que perdimos una ficha y queremos volver a jugar para recuperar la ficha y a veces lo que terminamos haciendo es perdiendo toda la ficha. Eh, entonces, guarda que estamos en un escenario que no se puede generalizar, pero esta seca hay que hablar de prudencia, hay que ser prudente a la hora del endeudamiento, a los endeudamientos que por ahí no hace mucha calificación de riesgo, como por ahí a veces son el tema de los insumos, las agronomías, hay que prestar atención en este contexto. Totalmente. Bueno, una vez que tenemos los precios, que nos va a dar a lo cual vendemos la mercadería, empezamos a ver los costos. Entonces, bueno, de insumos, más o menos creo que coincidimos, Víctor, en $315 por hectárea para trigo, $195 para ryegrass y $223 para carinata. Sí, 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 sí. Estamos de acuerdo. Más o menos ahí estás en el pelotón, digamos, pegándole al medio, como quien dice. Bien. En labores estamos en $70 en trigo, $173 en ryegrass y $41 en carinata. Acá en ryegrass hago una aclaración que muy probablemente lo estoy calculando mal, o sea, sí, lo estoy calculando mal, pero es como que encontré la mejor manera de poner las labores de hilerado y las labores de limpieza, lo puse como una labor, que en realidad no son una labor, porque si llegase a fracasar el cultivo y no llegamos al estado biológico de maduración posible de cosecha, son costos que no vamos a tener. Entonces sería un costo más parecido a la cosecha. Pero como me pareció bueno separarlo, también podría a lo mejor de pasarlo de un lado para el otro, pero bueno, lo dejamos ahí. Sabemos que son costos que vamos a tener que son diferenciales de los otros cultivos porque hay que hilerarlo y hay que limpiarlo, o sea, corte, hilerado y limpiarlo. Pero bueno, lo ponemos ahí. Creo que me explico, Víctor, ¿cómo Sí, te parece a vos? totalmente, y estoy de acuerdo que lo coloques así, así que me parece bárbaro. Que hay que aclarar que ahí justamente, acá también tenés la limpieza, ¿no es cierto? La limpieza de la Claro. semilla, todo. Entonces, justamente por eso también era lo que vos hacías la referencia al tema del precio inicial de los $1000, que por ahí normalmente al productor no le ofrecen $1000, sino que le ofrecen tal vez 80 centavos de dólar o 90 centavos de dólar, sin el costo de flete y de limpieza normalmente. Entonces, Claro, lo que vos haces acá es separar eso para que el negocio completo sea del productor, obviamente con los costos también que eso incurre, ¿no? exactamente. Exactamente. Sí, acá estamos pensando en el raigras, en donde el productor lo limpie, el productor lo corte, lo hilere y el semillero compre a retirar del lugar donde está limpio. Exactamente. Bueno, sacamos el costo del seguro porque muchos productores no acostumbran a asegurar, entonces lo sacamos para el análisis. El costo fijo de estructura está en $25 por hectárea. Acá incluye al asesoramiento del ingeniero agrónomo, la movilidad del productor, alguna recorrida al campo, todo lo que es la estructura que se puede relacionar directamente a los cultivos. Está bien, perfecto. Estoy de acuerdo. Después tenemos el costo de cosecha. Acá, por lo que fuimos hablando con los contratistas, es como que un trigo estaríamos $75 y lo que es ryegrass y carinata en $60. Eh, Eso, ¿cómo lo ves, Víctor, al costo este? Eh, eh, yo te pondría los tres iguales, te voy a ser sincero. Es como que acá en mi zona no se hace la diferencia, ¿viste? Pero sí, sí en la lógica sería un poquito más, digamos, un poquito más alto el del trigo con respecto a los otros. Pero en la práctica, no sé si a ustedes les pasa ya que normalmente en la práctica cuando salís a buscar, de hecho hay muchos que te esquivan
a la cosecha de carinata o de raigras por la complicación. Entonces prefieren meter hectáreas y tal vez te hacen más barato un trigo antes que querer cosecharte una carinata y demás, ¿viste? El año pasado con la carinata nosotros, por ejemplo, la verdad que las trillas, la experiencia que tuvimos propia, ¿no es cierto?, con maquinaria propia y demás, fue bastante tediosa, no fue sencilla la cosecha, así que si yo tengo que ponerle los costos, por lo menos los pondría a los tres iguales. Bien. Bueno, ponemos a los tres $70. Dale, perfecto. Bien. Después, bueno, tenemos todas las tasas de IVA, la tasa de IVA de los insumos, acá los insumos, por ahí la semilla propia no tiene IVA, Claro. después, bueno, va variando según el caso. Acá en las labores la limpieza tiene 21% de IVA, por eso el IVA da un poquito más del 10,5%. Te consulto, Mati, Y bueno, te consulto, Mati, discúlpame. Vos sabés que en el costo de la semilla lo pusiste como costo de oportunidad de venta, en el caso de la semilla de trigo, lo pusiste como costo de oportunidad de la venta, ¿no? es- exactamente, si bien la semilla es propia, Sí. el productor la tendría que salir a comprar, entonces al precio que generalmente se compra la semilla. Perfecto, listo. Sí, la semilla y las labores es al costo de oportunidad de que el productor, si bien a lo mejor la maquinaria es propia, entonces el productor a lo mejor no pagaría el IVA, pero si, es como que si la va a contratar. Entonces lo que se le hace en ese caso, porque también después hay que evaluar las diferentes unidades de negocio. No, en eso estamos de Entonces, acuerdo. Era simplemente porque ¿qué pasa? Hay muchos que ponen el costo de oportunidad de la semilla como venta al mercado. claro. ¿Me entendés? No como comprar la semilla, sino que ponen, por ejemplo, la semilla de trigo como si la fueran a vender a un molino, ponele. ¿Me entendés? No, acá lo pongo como si comprarían semilla. Perfecto. Bien. Entonces, bueno, este es el IVA que vamos a pagar. Bueno, después viene el tema del costo de arrendamiento. Acá vamos también para simplificar, si bien los productores generalmente tienen arrendamientos que son fijos, arrendamientos que son a porcentaje, y acá uno puede en la planilla jugar con esas alternativas, vamos a poner todo que el 100% de quintal fijo, trigo y carinata a 3 quintales y le subí medio quintal más al ryegrass por este concepto que no sé vos qué opinás, Víctor, en el cual, che, el ryegrass no me deja tan linda la tierra para sembrar soja de segunda. Que y bueno, viste, ahí me tengo que poner de acuerdo con mis demonios internos. Che, no, sí conozco el concepto, sé que está muy difundido así, o sea que lo entiendo perfectamente y estoy de acuerdo que le agregues ese medio quintal más. Por ahí personalmente no lo comparto, ¿viste? De hecho me gusta mucho el Raigras a mí como antecesor, pero sí entiendo que está, digamos, en el run run, por así decirlo, de que la salida de los raigrases son muy malos y demás. Muchas veces, o sea, muy malos para el cultivo siguiente. Por ahí personalmente no, ya te digo, no la comparto. Me gusta mucho el raigras, especialmente por el tema de la inhibición de malezas que tiene y demás. Creo que hasta inclusive a veces es beneficioso con respecto a otros cultivos, especialmente si uno habla de cobertura, con más razón todavía. Sí, a veces lo que tiene que, por ejemplo, vos tenés raigrases de pastoreo, por ejemplo, donde vos tenés mucho pisoteo por los animales, en donde lo que te termina generando un perjuicio es el pisoteo de los animales y no necesariamente el raigras. ¿Me explico? Pero bueno, no es el caso de este cálculo, digamos. Así que estoy de acuerdo que le haré ese medio quintal más, básicamente para calmar a los que puedan llegar a estar viendo este video y compartan de que el raigras no es una buena salida para una soja y demás, ¿no? Claro, exactamente. Bien, así que bueno, bárbaro. Vos en tu caso lo vas a poner a los tres iguales Sí, y en este caso lo dejamos así y que se comparta 50%. Acá estamos hablando de arrendamiento de 6 quintales. No sé si en tu zona más o menos ve lo mismo, si están un poquito más. ¿Cómo sí, ves este año después son. de la campaña? Si va a haber alguna disminución. Está medio raro el mercado, Sí, ¿cierto? vos estás en una zona un poco más de oferta y demanda de campo distinta. Vos sabés que la zona donde me manejo yo,
en general, aunque parezca mentira, la mayoría son a porcentaje los arrendamientos, ¿viste? Qué bueno, Pero qué bueno. es una zona, también tengo que reconocer que es como que una zona de muchos campos chicos. Digo a nivel general, obviamente que hay campos grandes, ¿no? Y los campos grandes en general no entran, o sea, como que estoy fuera del run run de los campos grandes, yo. Entonces, pero sí, cuando hablamos de quintales fijos, estamos hablando entre 5 y 6 quintales de arrendamiento, no estamos hablando más de eso, digamos. Claro. En general se hace mucho porcentaje. Vos estás en una zona, creo que un escalón más arriba en cuanto a los arrendamientos, me parece a mí. Mira, vos sabés que sí, en cuanto a arrendamiento, sí, y que se ve esto, se ve que hay algunos jugadores que siempre están buscando, que levantan un poco Mm. los alquileres, pero también hay mucho a porcentaje. Y bueno, siempre cuando hablamos de esto, de hacer cultivo de servicio o hacer rotación o todo esto, ni que hablar que el esquema a porcentaje es un esquema en donde nos permite hacer que a la larga, a largo plazo, este esquema a porcentaje es beneficioso para todas las partes, porque creo yo que es más rentable. Eh, Y sí, Tendríamos que, a lo mejor es difícil de medirlo, porque también uno a veces, el dueño del campo no amortiza la tierra. Es como que la tierra la tiene siempre ahí y va a ser lo mismo. Y la tierra no es lo mismo, porque o tiene menos nutrientes, o vos lo explicaste bien el otro día en la charla, el tema de la erosión. Es todo un tema eso. no, bueno, el tema de los arrendos porcentaje más no la vamos a hacer muy larga, pero bueno, si me dejás meter un comentario con respecto a eso, ya que vos sos el bueno en los números acá, yo te puedo aportar del otro lado, digamos, justamente es una de las grandes discusiones. Discusiones no, yo creo que la discusión ya no está, ya no se da más, sino que es el convencimiento de aquellos dueños de campo que en su pensamiento creen que arrendar a quintales fijos es desentenderse del problema. Entonces de esa forma no tienen que andar controlando cosecha, no tienen, o sea, como que se despreocupan. Pero la realidad es que el dueño de campo que se despreocupa de su capital, lo que está haciendo es que el campo se vaya deteriorando año tras año, década tras década, y cuando quiere acordar, si lo sigue alquilando a quintales fijos, termina ganando mucho menos de que si se involucraría un poco, ¿no? Y justamente los arrendos a porcentaje normalmente se dan con dueños de campo que se involucran con el contratista, con el colono, y de esa forma a través del tiempo, vamos a poner un rango de 10 años, cuando vos haces la cuenta, y te digo que es bastante fácil de sacarla, cuando vos haces la cuenta después de 10 años, termina ganando mucho más en alquiler un dueño que alquiló a porcentaje con un arrendatario consciente que aquel que todos los años está negociando medio quintal más, 300 kilos más, que si te cobro el flete, que si no te cobro el flete, que esto, que lo otro. Cuando querés acordar, el que está trabajando el campo, por ejemplo, vos tenés dos situaciones, ¿no? Un dueño de campo que alquiló a porcentaje con un arrendatario que sabe trabajar y que es consciente a la hora de laburar, van a pasar los 10 años, siempre va a ser el mismo el que está trabajando el campo y el campo está rindiendo un 15 o un 20% más de lo que rendía hace 10 años atrás. El que alquila quintales fijos probablemente hayan pasado 4 o 5 arrendatarios distintos, el campo probablemente esté deteriorado o rindiendo menos de lo que estaba rindiendo hace 10 años atrás. Y eso se ve, no es tan difícil, vos agarrás en tu zona, ponete a hacer historia antigua de 15 años para atrás, cualquier lote que conozca y demás, tratar de agarrar algún campo de referencia y lo vas a ver. Acá en mi zona hay campos que en 10 años se han deteriorado de tal forma que hoy si me lo ofrecen gratis yo le digo que es caro. Porque hay que Sí, recomponer toda una estructura que se fue perdiendo y que el dueño del campo la sacó a través del arrendamiento en quitales fijo, pero perdió en capital el valor del capital, digamos. exactamente. Yo siempre digo que hacer mierda un campo en la zona de Pergamino te lleva 50 años. Bueno, hacer mierda un campo en nuestra zona te lleva 8 o 10 años, ya lo haces mierda. Claro, claro, tal cual. Es así, sí, sí, es así. Así que, bueno, es así un tema también. Podríamos organizar otra charla con esto. Eh, Estoy, la, en resumen, estoy de acuerdo con el arrendamiento. Bien, bárbaro, buenísimo. No, no, está muy bueno la explicación.
y creo que amerita, en algún momento vamos a llevar todo eso en números. A llevar el número de eso. Por un lado, ponemos todo lo que es el costo de los cultivos de servicio, algún costo a lo mejor de terraza, que por eso también es otro tema, pero podemos analizarlo y podemos verlo en el tiempo, hacer el ejercicio, pensar. Totalmente. Bueno, ahora para seguir en nuestro tema, vemos el tema de las tasas de comercialización, el 1,65% con corredor directo. Si bien el corredor es el 1, pero siempre tiene alguna tasa, algún sellado, alguna cosa, se va un poco más. Después tenemos Raigras, no tiene porcentaje, y la carinata al 1,5%. De acondicionamiento, los 3 cultivos parecería que en diciembre no se acondicionan, pero es probable que a veces el trigo sí te dé algún porcentaje de acondicionamiento, ¿viste? Si empieza a venir muy llovedor y todo, a lo mejor hay que, no sé, un 50% de la producción, a lo mejor la tenés que secar. Bueno. Entonces, mira, veamos cómo cambia el punto de equilibrio. Claro. Si nosotros el 50% de la producción la acondicionamos con un costo de $9 por tonelada, entre secado y paritaria, nos vamos a 3.300 kilos. Si no acondicionamos nada, cero, ¿no? 3.229. O sea que son 100 kilos por hectárea que nos podría llegar a llevar el acondicionamiento. El acondicionamiento, perfecto. En Raigras, bueno, creo que no hay, como se corta, silera, buscando el momento, es más, no, creo que no se puede, más, sí, se podría secar, pero de una manera muy media tradicional, ¿no? Sí, totalmente. Que bueno, si ya, o sea, uno hace todo para no caer en eso. Te llega a pasar algo de eso ya directamente porque estás tratando de salvar el pellejo, digamos. Claro, bien. Bueno, acá el costo de flete corto o embolsado. Entonces acá hay como siempre dos alternativas. O lo cosecho y lo llevo a un acopio, o lo cosecho y lo llevo todo al puerto, o lo cosecho, hay 3 alternativas. O lo cosecho y lo embolso. Entonces, si lo vamos a llevar todo al puerto sin embolsarlo, acaba cero. Sí, estamos de acuerdo. Ustedes fíjense que estos $8 representan 150 kilos aproximados. En el trigo, acá, bueno, también le pongo el 100% como para también decir, bueno, mira, voy a embolsarlo todo porque lo voy a vender en enero, febrero, salir de la estacionalidad del momento de la cosecha que va a haber mucho trigo y puede... Pero bueno, esto hay que pensarlo también dentro de un flujo de fondos. Entonces, sí, Mati, no, yo sí o sí necesito la guita en diciembre, sí o sí voy a conseguir camiones y voy a mandar todo. Bueno, listo. Entonces, ahí va el 0%. El Raigras, acá yo lo veo medio diferente porque hay que coordinar con el que te va a limpiar la semilla y viste que los momentos a veces no son, acá en el Excel es todo fácil, pero después cuando vamos a la realidad, viste, un día de lluvia acá dentro de la oficina, estamos secos, listo, acá todo fácil, pero después hay que coordinar con el de la limpieza, con el camión, con la cosecha, con el corte, con el hilerado. Es todo un tema. Entonces, acá le puse como el 100% lo embolsamos. Espero un costo de embolsado entre bolsa, entre bolsa, el embolsado y la extracción en $8 aproximado. Está bien, perfecto. Y después tenemos un flete variable también largo de $23 al puerto, $7 al lugar de limpieza en el caso de Raigras y $27 en el caso de la carinata, que hay que llevarlo más lejos, hay que llevarlo a provincia de Buenos Aires. Exactamente. Bien. Escúchame, una vez que ya repasamos todo esto. Yo le pondría el flete corto al trigo, le pondría sobre el 100 también, Mati, si no te enojas. Prefiero ir con el escenario más vale más conservador, digamos, porque después de última, si vos... porque ¿qué pasa ahí? Y en esto quiero ser muy tajante. A nosotros nos ha pasado que a veces la espera por lograr la comercialización directa termina perjudicando la siembra de soja de segunda.
¿Está bien? claro. No es lo más frecuente, pero tengo que decirte que a veces nos ha pasado. Entonces, lo que nosotros vemos que el atraso o la pérdida de oportunidad de la fecha de siembra de soja segunda es mucho más costosa que lo que vos podés llegar a tener por embolsar, por ejemplo. Entonces, ante la duda, nosotros no dudamos y embolsamos. O sea, lo peor que podemos hacer es estar con la máquina parada por falta de camiones o lo que sea. O por la logística, por los caminos que hay barro y demás, todo ese tipo de cosas. Está bien, hace 2 años, 3 años que no tenemos problema de camino, pero ya vamos a volver a tener problema de camino, no falta. O sea, no nos desesperemos, muchachos, que donde caigan 3 gotas Sí. locas, no salimos más con los camiones en los caminos nuestros. Así que Bueno, no es que no tenemos problema de camino por inversión del Estado, sino que porque no llueve. es lógico. Así que bueno, en esa circunstancia vos no podés andar demorando la trilla. Pensando en la siembra, la Sí, realidad, y esto es un cálculo, podrá ser muy discutido por otros colegas míos, no hay drama, lo charlamos y cada uno, pero digamos, entre salir a sembrar, por ejemplo, que vos estás con todo el parque de maquinaria, que estás cosechando, normalmente en diciembre vos tenés el productor que está cosechando, termina de cosechar y después arranca la siembra de soja segunda. Eso era el escenario más normal que teníamos hasta hace unos años atrás. Ahora en los últimos años, gracias a inversiones y demás, hemos logrado que varios productores logren ir cosechando e ir sembrando. ¿Está bien? Sacando este sí, año atípico, que faltó lluvia totalmente, pero en años más normales, esa diferencia entre sembrar una soja de segunda a fines de noviembre, primeros días de diciembre, con respecto a sembrar una soja de segunda del 20 de diciembre en adelante, son 1000 kilos de soja por hectárea. claro. ¿Está bien? Entonces, cuando vos eso lo llevás a decir, por ejemplo, lo contraponés contra el costo de embolsar el trigo, bueno, no tiene ningún punto de comparación, digamos. ¿Está bien? Entonces, Claro. prioricemos cosechar y sembrar enseguida. Si es que vamos a sembrar soja, si es maíz ya es distinto el análisis, pero si fuera soja de segunda, no hay que perder tiempo y hay que sembrar lo más rápido posible. Entonces, en ese sentido y en esa logística, muchas veces la embolsada termina siendo un recurso totalmente necesario, digamos. Exactamente. Bien. Así que bueno, una vez que pasamos por todos los costos comerciales, vamos al tema de los impuestos Dale. así de corto, sin impuesto a las ganancias, lógicamente, sino que impuestos débito y crédito. Acá lo pongo al 50%. ¿Por qué? Porque el productor después generalmente pide los cheques Sí, para poder evitar este impuesto y le paga a sus proveedores con cheque de tercero y bueno, trata de irle buscando la vuelta. El tema de la retención de impuestos a las ganancias, sí, el 1,95 más o menos lo que nos da, porque hay un monto mínimo no imponible que cada vez tiene menos incidencia. Y la tasa de impuesto a los ingresos brutos, que también, esto bueno, es es medio excesiva porque a la actividad primaria que le estemos cobrando impuestos a los ingresos brutos es una locura, pero bueno, es es lo lo que que hay. pasa. Esto no pasaba, pero es lo que está pasando estos últimos años. Y después, bueno, pasamos al tema de la deuda, en donde también el productor va a tener que endeudarse en insumos, en arrendamientos. Entonces, bueno, es como que ponemos que la deuda por hectárea, si bien acá en el trigo puse un poquito menos porque la semilla suponemos que el productor la tiene, entonces va al 50% de endeudamiento, Ryegrass ya un 70%. Podríamos decir también que la semilla la tiene y, y y se van a endeudar $220 por hectárea. Esto es teniendo en cuenta el arrendamiento, teniendo en cuenta todo. Así que con una tasa en dólares del 1% mensual. En pesos hay más tasa, en dólares algunos hay menos tasa, bueno, hay de todo en el mercado. Pero bueno, eso es más o menos para generalizar. Después, bueno, cada productor lo puede analizar en particular. Pero bueno, con todos estos números, ahí tenemos que el punto de equilibrio de trigo es de 3.230 kilos, en Ryegrass de 573 kilos y en carinata de 996 kilos. O Exactamente. sea, cualquier dato que nosotros cambiemos en esta planilla
va modificando como vimos acá arriba. Totalmente. Escúchame, Mati, Entonces, hacé la aclaración sí, para la gente que está escuchando, porque por ahí, viste, muchos no saben del laburo que vienen haciendo ustedes, para los que escuchen o que te escuchen a vos por primera vez. Aclará un poquito que este no es que vos te sentaste un día y armaste una planilla de Excel así nomás, sino que tiene todo un laburo detrás de muchos años, digamos. sí, tal cual. Bueno, esto arrancó hace más o menos 10 años que lo estamos haciendo. En su momento, bueno, empezamos, viste que está todo el tema del ingeniero. Creemos que entre el ingeniero agrónomo, el contador y los demás profesionales, los abogados para los contratos, tenemos que trabajar en equipos interdisciplinarios. Y en este caso arrancó, nosotros veíamos una publicación de INTA que calculaba los números en pesos. Y entonces, bueno, con un profesor de economía, economista, le empezamos a charlar este tema. Y bueno, entre el economista, un matemático conmigo, empezamos a desarrollar este modelo de punto de equilibrio ampliado y en donde, bueno, le metimos mucha cabeza, donde sacamos una fórmula interesante de contribución marginal, punto de equilibrio, algunas otras teorías que por ahí van nombrando estos profesores, y así que bueno, surgió esto, que bueno, nosotros estamos contentos porque bueno, ahora nos permite evaluar esto, pero después uno puede ampliar y ver todos los cultivos, ya ver con maíz, con soja, soja de segunda, que bueno, ya lo vamos a ver en otras Para otra charla. encuentros que hagamos como esto, Víctor. Bueno, y ahí nos vamos ahora. Bueno, esto podemos comprobarlo. Si usted, primero vamos a la comprobación. Dale. Una vez que nosotros decimos, che, 3.230 kilos, vamos a comprobarlo. Bien. Y acá allá hacemos un estado financiero al punto de equilibrio. Es financiero. En donde vemos que a este precio, con el IVA, vamos a tener con este rinde $813 de ingreso bruto en el caso del trigo y así lo otro cultivo. Y la comprobación da cuando le empezamos a restar cada uno de los costos de comercialización, cada uno de los costos de insumos, labores, etcétera, nos queda un flujo efectivo operativo y después le restamos los intereses, el IVA de esos intereses, el impuesto de débito y crédito, la retención de impuestos a la ganancia, el impuesto a los ingresos brutos y el flujo es cero. Exactamente. Entonces, este es lo que nosotros perseguimos. Comprobamos que los números que le hicimos arriba, esto nos dé cero. Entonces ahí decimos, che, está bien, este punto de equilibrio está comprobado que da así. Perfecto. De 10. Bueno, entonces ahora, ¿qué nos queda? Decir, che, bueno, si el punto de equilibrio es así, che, ¿cómo son? Acá, mira, por un momento voy a modificar los números que tenía antes de que te consulte el Dale. otro día, Víctor, de este tema. Eh, Entonces, yo antes de consultarlo con Víctor decía que el trigo iba a rendir 3.280 kilos. Ujú. Y Víctor me dijo, Mati, decime lo que vos me dijiste. No, claro. Lo que yo le explicaba a Matías, porque para que la audiencia sepa, digamos, esta es la segunda vez que grabamos esta charla. La primera tuvimos un problema técnico justamente de gente que no se dedica a la informática, entonces metimos la pata en la grabación y nos quedó una grabación más o menos. Bueno, entonces ahora estamos en la segunda, entonces estas modificaciones las habíamos hecho el otro día. Lo que Mati cargaba acá como rendimiento promedio del trigo es lo que informa el CIBER, digamos, el proyecto CIBER de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, que es una base de datos fenomenal y totalmente objetiva y una calidad de información intachable. Pero ¿cuál es el problema? Que si nosotros vamos a hacer una proyección a futuro, el proyecto CIBER mete todo el pelotón de productores que producen trigo, desde el que es ineficiente hasta el que es eficiente. Independientemente que lo tengamos por departamento y demás, si nosotros ponemos este rendimiento, estamos castigando al productor tal vez que está un escalón más arriba por tecnología, por maquinaria, etcétera, etcétera, que probablemente esté unos escalones más arriba en cuanto a rendimiento promedio, ¿no? Entonces, y como el proyecto CIBER no informa rendimientos promedio de carinata o de ryegrass, digamos, no tienen esos rendimientos, era como que lo estábamos castigando con respecto al productor que hace carinata, que probablemente el productor que hace carinata esté tecnológicamente
un poco más arriba que el promedio de los productores. ¿Por qué? Porque seguramente para hacer carinata tenés que estar trabajando con un nivel de contrato ya un poco más profesional, hacer trazabilidad y demás. Entonces yo lo que le comentaba a Mati, que para hacer a mi entender, una cuestión más equivalente o equidistante, tendríamos que hablar más o menos de alrededor de 3.600 kilos de trigo por hectárea, tal vez 1.200 kilos de carinata. Yo no me animo a ponerle 1.400. Me parece que es un rendimiento medianamente alto para lo que podemos lograr. Si bien el año pasado fue muy bueno, la verdad que el año pasado hemos tenido rendimientos de carinata nosotros personalmente arriba de 2.000 kilos, pero también conozco productores que sacaron 700, 800 kilos, digamos. Y eso que fue un año bueno. O sea, si yo tendría que planificar para mis productores, me sentiría más cómodo con 1.200, digamos. Y en el caso del Ryegrass, lo que hablábamos, Mati le había puesto ya el rendimiento limpio. 800 kilos por hectárea limpio. Y bueno, yo por ahí normalmente trabajaba con 800 kilos en bruto. Entonces lo que hizo Mati fue restarle el 15% de merma por limpieza. Y ahí nos queda un rendimiento de 680 kilos de semilla de Ryegrass ya limpia por hectárea, digamos. Bien, buenísimo. Bueno, viendo ya esos rindes promedio, entonces acá, este es un índice mío, que a mí me gusta poner índices que se vean a simple vista. Entonces digo, un índice de alejamiento del punto de equilibrio. O sea, ¿cuál es el cultivo que más se aleja de su punto de equilibrio? Como una primera aproximación para la toma de decisiones. Esto también está bueno aclararlo. El proceso de toma de decisiones tiene 5 pasos. El modelo que nosotros tratamos de llevar a cabo, que es la búsqueda de información, que es lo que estamos haciendo ahora. El hacer escenarios es el segundo paso. Entonces, la búsqueda de información, cuánto está el fertilizante, qué precio tiene a futuro el cultivo, cuánto valen los agroquímicos, toda esa información, esos datos. Hacemos los presupuestos, que son estos presupuestos, estas alternativas. Después, bueno, los llevamos a cantidad de hectáreas y lo multiplicamos para ver cuánto es la inversión que vamos a comprometer y todos los datos de los flujos de fondos, etcétera. Y después tomamos el plan de acción. Es el punto número 3. Es decir, bueno, de esto acá vamos a sembrar tanto de trigo, tanto de Ryegrass, tanto de carinata, bajamos, esa es la acción. Tomamos la decisión. El cuarto paso es registrar en un software. Bueno, en nuestro caso usamos DeMargen, que es el software que hicimos para que los productores puedan llevar a cabo toda su producción mediante órdenes de trabajo, puedan hacer las cartas de porte y todo lo que realizan a diario. Y después hacemos el feedback, o sea, la retroalimentación, es decir, con la información que busqué, lo que dije que iba a hacer, qué es lo que realmente sucedió, y ahí analizo los desvíos. Nosotros al principio teníamos desvío de todos lados. Hoy el único desvío que tenemos significativo es el ingreso. Claro. Erramos en el precio y en los kilos. Y en la cantidad producida. Claro. Todos los demás costos andamos muy cerquita. Puede haber alguna variación en el precio del fertilizante, pero, o sea, en el total de los costos de los insumos no tenemos mucho desvío. Por eso es muy importante hacer esto acá, y entonces hacemos una primera aproximación con este índice de alejamiento. Claro. Entonces, hoy diríamos, con este índice, mirá la carinata. Pero después viene el otro punto. Homero, vos me seguiste con ese, a lo mejor hablé mucho. No, me encantó, me encantó. De hecho, esto va para un corto de... Bueno, y ahí entonces, ahí vemos el estado financiero al rinde promedio en dólares, en donde ya decimos, no al punto de equilibrio, sino que ya decimos, bueno, a ver, ¿cuál sería nuestro margen si me rinde en promedio lo que me dice Víctor? Entonces, ahí nos da que el trigo tenemos $75 por hectárea, Ajá. el Ryegrass $122 por hectárea y la carinata $109 por hectárea. Entonces decimos, acá vemos, no, pará, el Ryegrass es mejor que hasta la carinata no la conocemos mucho todavía y me da mejor que el trigo, y bueno, y además
hay un plus que a lo mejor decimos, che, hay alguna comida para ganadería que le Exactamente, claro. podemos hacer al raigras. No sé vos cómo lo ves a esta práctica, Víctor. Bueno, ahí te entran a jugar un montón de otras cosas. Por ejemplo, bueno, justamente normalmente el que tiene animales para sacarle un jugo también tiene campo propio. Entonces, bueno, te van a entrar a jugar varias cosas. Pero más o menos la experiencia nuestra es que vos a un raigras que vayas a cosechar, normalmente podés estar pensando en sacarle entre 100 y 200 kilos de carnes por hectárea, ¿no? Que si vos te pones a pensar hoy en dólares, digamos, a un valor, ponele 400 pesos el kilo de carne, son como 100 y pico de dólares, digamos, por hectárea que te termina dando, lo cual te termina sumando un lindo piso para el raigras, ¿no es cierto? Claro. Yo por ahí la observación también que te hacía la otra vuelta era que cuando uno hace una planificación de la cantidad de superficie que uno va a sembrar, de los distintos cultivos y demás, a mí en general, cuando es raigras puro para cosecha, que no haya aprovechamiento por parte de animales, no me gusta superar el 10%. ¿Por qué? Porque la experiencia mía con el tema de la producción de semillas raigras en general no ha sido, o sea, tengo muchas malas experiencias, digamos, de años que no hemos podido cosechar nada, digamos. Entonces, como que en ese sentido trato de que no sea muy amplia la superficie para que el garrotazo, si me va mal, no sea tan grande. Entonces, por eso muchas veces soy bastante, digamos, conservador en cuanto a la cantidad de superficie para hacer. Ahora, si tengo la posibilidad de sacarle unos kilos de carne, tranquilamente puedo pensar en aumentar la superficie, porque ¿qué pasa? Estoy aprovechando a través de la carne, le estoy poniendo un piso, por así decirlo, de oportunidad mucho más alto, digamos. Entonces, la ventaja de poder sacarla en carne hace que disminuya el riesgo después de que si no puedo cosechar la semilla, ya por lo menos pude cubrir gran parte de los costos y demás, hasta incluso muchas veces la semilla me queda totalmente gratis, digamos. Tal cual. Bueno, ahí tu emocionalidad o sea, o tu experiencia, no digamos emocionalidad, es válida. Yo, ¿qué veo? Vos ahora me decís, no, mirá, por un tema de cosecha no hago más del 10% porque muchas veces tuve complicaciones. Yo veo por otro lado, porque esto lo he tratado de validar con otros productores a toda esta información, Sí, dice, no, el tema del precio, siempre el precio es como, claro, se quedaron en los 50 centavos de dólar limpio, de hace dos campañas atrás. Y después también un tema, no, porque el semillero te hace un montón de descuentos, entonces veo esto mismo que hablamos al principio de la emocionalidad. Entonces a lo mejor el raíz es decir, bueno, mira, sí, a 50 centavos dólar, ahora si querés lo vemos después de lo que el número que tengo acá de ganadería, le ponemos 55 centavos de dólar al raigras y vemos cómo nos da el número. Y, y entonces, pero bueno, hay que decir, bueno, está bien, el raigras es complicado a 55 centavos de dólar, pero ahora está casi el doble. A claro. lo mejor es para hacer una o dos campañas y después cuando el precio llega de vuelta a 55 no hacerlo más. Bueno, Exactamente. si este número que vos decís, que le podemos sacar 100 kilos de carne por hectárea, Ponele como un piso, sí, dale. lo multiplicamos por 400 pesos en realidad hoy hay 330, que estuvo hace 20 días atrás 430, tendría que estar 500, pongámosle 400, ¿te parece? Sí, sí, para ser un número derecho. Dividimos el tipo de cambio, nos quedan 190 dólares Claro, más que le podríamos llegar a sacar con algún pastoreo de raigras. claro. Eso está Y vos fíjate que es prácticamente equivalente al número de los insumos, digamos. de El los costo insumos, de los tal insumos. cual. Entonces esto lo cerramos el 30 de agosto y bueno, y después lo cosechamos. Mirá si nos vamos al raigras y le ponemos que el precio sería de 55 centavos de dólar el kilo. Perdemos Uh, 234 dólares por hectárea. claro. Entonces, claro, el productor se quedó con esto. Dice, no, que me da, sí, sí, el precio está 55 centavos de dólar, pierdo 200 dólares por hectárea. No, no, para que el precio, como nadie sembró más trigo porque pagaban 55, perdón, raigras, porque pagaban 55 centavos de dólar, ahora te están ofreciendo un piso mínimo de $1.000.
Bueno, listo. Entonces ahora hagamos un convenio con el semillero en donde, bueno, esto también, esto estamos hablando en marzo, que faltan 9 meses para cosecharlo, puede pasar cualquier cosa con el clima y a lo mejor el productor pierde esos $200. Esto, bueno, hay un riesgo altísimo. Pero más allá de eso, también algo del número es decir, ojo con el trigo. Sí. No nos quedemos con la satisfacción de lo que fue la campaña pasada, porque, ojo, todo el mundo va a sembrar trigo, el precio está bajando. Miren si el precio del trigo en vez de 2.28, no sé, vuelve a $175. A ver qué pasa. Perdemos 125 Claro, dólares por hectárea. totalmente, totalmente. Entonces, bueno, ojo. Bueno, puede pasar la otra, puede volver, che, no, mirá, ¿sabes qué? De vuelta están a los tiros Ucrania y Rusia, $320. Che, mirá, ganamos $400 por hectárea. Sí, sí. Que, Pero bueno, que como viene en la mano no sabe qué puede pasar. Seamos sinceros. no sabemos qué puede pasar. Puede venir Llovedor y agarrar Fusarium y perder, porque ya hemos tenido episodios de problemas, de inconvenientes, hasta por Uf. cosechar trigo por lluvia, después de una seca. Yo me acuerdo, después de la seca 2008-2009, Ujú. la campaña siguiente había algunos productores que trataban de conseguir orugas o máquinas arroceras para cosechar arroz. Me acuerdo. No sé si vos te acordás, Víctor. Sí, sí, sí. Y encima teníamos unos rindes de la recalcada. Eran altísimos los rendimientos, pero no había forma de cosecharlo. Yo me acuerdo que terminamos cosechando trigo allá cerca de Navidad. Claro, y muchos campos se rompieron, se tuvieron que mover y sembrar de soja de segunda, que fue un desastre. Sí, sí, y muchos que quedaron sin sembrar. ¿Sí? Por lluvia, por lluvia. Entonces, bueno, hoy el número que tenemos es 228. Entonces decimos, ojo, ojo con volvernos locos en el trigo. Lo que el año pasado, esto me acuerdo, hubo productores el año pasado que nos sentamos, fueron 3 los productores, y que decir, che, mirá este escenario, hicimos esto acá. No, por eso hay que prestar atención en esto acá, porque el año pasado, cuando estábamos en este momento analizando esta situación, se decidió triplicar la superficie. Y este año, te digo, no digo no hacer trigo, porque esto como comparábamos, pero ojo, que los números que están dando hasta ahora, bueno, guarda, la decisión del año pasado de triplicar se tomó ahí en el pucho cuando se estaba sembrando, Sí, porque ahí es donde se empezó a ver que el mercado estaba pidiendo eso. sí. Entonces, bueno, a estar atentos, pero hasta el momento sería no para destinar mucha superficie, sino para, bueno, ver bien todos los flujos de fondo y cómo lo vamos a llegar a diciembre. Te hago una consulta. El tema de carinata, bueno, viste que tenés otras alternativas como son colza, ahora está la camelina también. ¿Vos pusiste la carinata ahí porque ustedes están trabajando con algo, Mati? O... Mirá, la puse como alternativa porque acá hay algunos clientes que están evaluando carinata, no tanto colza, o sea, fueron las 3 alternativas más. Hagamos otra reunión en algún momento, si te parece, y analizamos y completamos esto, por ejemplo, con colza No, no. o con camelina. Ajá. Entonces podemos ampliar y decimos, che, acá tenemos los 5 cultivos. Puse Claro. estos 3 porque es lo que está dando acá en nuestra zona, es como que se está hablando. Sí. Pero sí, tal cual. En cuanto a carinata, no, ojo, no te cambia mucho. En el análisis económico, cuando uno hace este tipo de análisis, no es que te cambie mucho con la colza o con la comelina, digamos, ¿está bien? Pero sí es interesante al menos analizarlo, ¿viste? Porque, por ejemplo, los otros días estuve reunido con la gente que están con el tema de la camelina y hay algunas cosas interesantes con respecto al tema de la carinata. Yo no sé si vos tuviste oportunidad de reunirte con ellos y charlar, No, vos ¿no? sabés que lo de la camelina sé que es con Dreyfus, Sí. y un cliente fue a la charla, Ujú. me compartió algunos números, pero bueno, los números que presentan no estaban puestos así de esta No, manera. Hay que agarrar y llevar esos números a esta manera, claro. Eh, para que sea la información comparable. Dos Y, cosas me llamaron y la atención.
que digo que me parece que puede ser relevante. Una, el contrato de precio que vos podés hacer, lo haces tomando el precio futuro de la soja de Chicago. Precio futuro de noviembre. Eso me pareció interesante. No digo ni que para bien ni que para mal, me pareció como algo para destacar, porque es distinto a la fijación de precios del mercado de Carinata, que es con respecto al precio del mercado francés, digamos. Claro. Y la otra es que ellos te ofrecen, por lo pronto lo dicen para esta campaña, pero según ellos, en los próximos años va a seguir siendo igual, la semilla te la ofrecen sin costo. Claro. Entonces, bueno, simplemente son las dos cuestiones, digamos, así como para destacar. Digamos, cuando vos lo vas a poner en los números, no te creas que te cambian tanto tampoco con respecto al tema de la Carinata. Pero bueno, y después sí, bueno, el tema de trazabilidad, todas esas otras cuestiones son bastante parecidos, digamos. Y en el tema de la colza, por ahí lo que podemos destacar es que por ahí se destaca un poco más para el lado de la zona mía, ¿viste? Acá tenés una cooperativa, por ejemplo, que vos tenés mercado para vender seguro la colza y ese tipo de cosas, digamos. Inclusive tienen también, bueno, ellos toman de referencia el mercado francés también para el precio de la colza y todo eso, pero al menos tenés garantizado el tema de la entrega y todo eso, ¿viste? Que la colza ya está un poco más difundida acá para el lado del río Gualeguay, para el oeste, como quien dice, está un poco más difundida que para la zona tuya, digamos. Claro, sí, tal cual. Sí. Viste que por ahí son cultivos que requieren de un manejo más cultural. Sí. Y bueno, acá no se ha instaurado. La primera vez que hice colza fue en el año, la sequía del 2008-2009. Creo que todavía está dando vuelta el camión en Rosario para descargar. Claro. Fue una experiencia muy mala, pero bueno, fue hace ya muchos años, digamos. Ahora se ha agilizado mucho más el asunto, digamos. Sí, bueno, y también otro que acá hay algún productor muy de nicho que hace lino. Ah, bueno, sí, lino también acá. Se También, se podría... Pero, Bueno, queda el desafío a lo mejor dentro de unos días completamos eso, que yo por ahí no tengo muy en claro los costos de la colza y camelina y lino. Y bueno, y empleamos el análisis un poquito, sí, medio rapidito sí, y totalmente de para acuerdo. compartirlo, ¿te Dale, parece? sí, me encantaría la idea, me encantaría, sí, porque es algo que se hace poco y estoy seguro que a más de uno le va a interesar esa charla, así que estaría bueno. Siempre aclaramos a los que nos estén escuchando que estas no son charlas magistrales, es simplemente una charla o sea, dos profesionales que se sientan a charlar de esto como si nos sentáramos en la mesa de un café a debatir de estos temas y bueno, si a alguien le sirve, bárbaro, y si no le sirve, no hay problema, muchachos. No, tal cual. Y si no le sirven, y porque hay algo que está mal calculado o está mal pensado, nos hace la devolución, que esto nos mejora para el pensamiento. Totalmente, ni hablar. Che, bueno, Mati, Así que bueno, Víctor, que tengas buen un fin de semana. gustazo. Suerte. Chau, chau. Nos vemos. Chao, chao.